Buenas tardes, bienvenidos a nuestra catequesis. Nos ponemos en la presencia del Señor y bajo la protección de San José, nuestro Maestro en la fe. Le pedimos a San José para que nos asista, nos acompañe en este pequeño estudio que estamos haciendo para ir caminando en la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos venido mirando un poco los sacramentos y estamos en los sacramentos de la iniciación cristiana. Ya hicimos un pequeño bosquejo sobre el bautismo, sobre la confirmación y la Eucaristía. Hoy vamos a concluir esta primera parte de lo que llamamos los sacramentos de la iniciación cristiana con el sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Es el sacramento de la misericordia de Dios. Nos dice el Papa Francisco, a través de los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, el hombre recibe la vida nueva en Cristo. Hay que tener en cuenta en eso. Recibimos la vida nueva en Cristo. No es una cosa fuera de nuestra fe. El sacramento de la reconciliación, de la penitencia y el de la unción de los enfermos, que los podríamos llamar sacramentos de la curación, nos muestra cómo es el sacramento de la reconciliación como sacramento de curación de alma y de cuerpo. Si miramos el Evangelio, tenemos el pasaje del paralítico, la curación del paralítico, donde Jesús manifiesta esta doble dimensión. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? O decir, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Recordemos que dentro de la cultura hebrea, la enfermedad era consecuencia del pecado. Por eso allí se juegan las dos situaciones del hombre. El sacramento de la penitencia y de la reconciliación brota directamente del misterio pascual. Es allí en el misterio pascual donde se da el sacramento de la penitencia. Recordemos aquel pasaje del Evangelio del día de la resurrección. El mismo día de la resurrección, en la tarde estaban encerrados ellos, los discípulos, los apóstoles, por miedo. Y Jesús se aparece. Y lo primero que les dice es, paz a vosotros. Luego sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. El hecho de que el perdón de los pecados no es algo que podamos darnos a nosotros mismos.
Yo no puedo decir yo me perdono mis pecados. Nadie puede decir eso. Siempre el perdón se pide a otro. Siempre que tiene que existir el otro para poder pedir perdón. En la confesión pedimos perdón a Jesús. El perdón no es fruto de nuestros esfuerzos. Es un regalo, es un don del Espíritu Santo. Pero para yo poder pedir el perdón, tengo que asumir mi pecado, mi error, mi equivocación. El Espíritu Santo nos llena de la purificación de la misericordia y de la gracia que brota del corazón abierto de par en par de Cristo crucificado y resucitado. Porque es Cristo el que nos perdona. Y nos perdona en la persona del sacerdote. Allí no es el sacerdote el que está, es Cristo el que nos está dando el perdón. El Espíritu Santo nos recuerda que solo si nos dejamos reconciliar en el Señor Jesús, con el Padre y con los hermanos, podemos verdaderamente estar en la paz. Por eso tenemos que recurrir al otro para encontrar el perdón. Ya lo decíamos ahora. Yo no puedo decir, yo me confieso, yo me perdono y ya. Todos hemos sentido en el corazón cuando nos vamos a confesar un peso en nuestra alma. Nos da vergüenza, nos da tristeza. Pero sabemos que cuando nos dan la absolución, nos encontramos en la paz que solo Dios nos puede dar. La paz que Cristo Jesús nos da. Solo Él. Voy a leer una parte de la catequesis del Papa Francisco. A lo largo del tiempo, la celebración de este sacramento pasó de una forma pública, porque anteriormente se hacía la confesión de los pecados públicamente, a una forma personal, reservada a ese sacramento de la confesión. Esto no es para perder nosotros la fuente eclesial. En efecto, es la comunidad cristiana el lugar donde se hace presente el Espíritu, quien renueva los corazones en el amor de Dios y hace de todos los hermanos una cosa sola, en Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros no podemos pedir perdón al Señor con nuestra mente, en nuestro corazón? Mucha gente le dice a uno, yo voy y ante el crucifijo
me confieso, pido el perdón y ya, con eso me basta. No. Es necesario confesar humilde y confiadamente los pecados al ministro de la iglesia. En la celebración del sacramento, el sacerdote no representa solo a Dios, sino a toda la comunidad. Decíamos, antiguamente la confesión era pública. Yo, delante de todo el mundo en la comunidad, pedía perdón por mis pecados. Ahora es el sacerdote que representa a la comunidad el que me escucha en el secreto de la confesión y me absuelve. Es Dios quien me absuelve por medio de él. Uno puede decir, yo me confieso solo con Dios. Sí, tú puedes decir a Dios, perdóname, y decir tus pecados. Pero nuestros pecados son también contra los hermanos, contra la iglesia. Por eso es necesario pedir el perdón a la iglesia, a los hermanos, en la persona del sacerdote, del ministro de la confesión. Es que me da vergüenza, claro. A todos nos da vergüenza habernos equivocado. Y más vergüenza nos da reconocer que nos hemos equivocado. Es una humillación grande. Y eso es lo que nos exige el sacramento de la penitencia. Que tengamos esa vergüenza, porque eso nos ayuda a tener una buena salud. Si no nos diera vergüenza, seríamos sinvergüenza. Nos da igual, ¿no? Cuando yo siento vergüenza, cuando yo siento el dolor, cuando me da tristeza, cuando no soy capaz de mirar al otro a la cara para reconocer mi error, eso es signo de que vamos por buen camino. Tenemos que ser humildes para acercarnos ante el sacerdote. El Papa Francisco insiste mucho en que el sacerdocio no es para castigar ni para regañar. El sacerdocio es para la misericordia de Dios. Hace poco, en las últimas ordenaciones sacerdotales que realizó, las primeras dentro de toda la pandemia, insistió mucho en los nuevos sacerdotes en eso. Mucho cuidado en la confesión. Primero, para que amemos el sacramento de la confesión y para que hagamos buen uso del sacramento. ¿Cuánta gente ha dejado de confesarse por una mala experiencia? Entonces allí tenemos que tener mucha humildad. Desde el punto de vista humano, desahogarse, es bueno hablar con el hermano, decirle al otro, en este caso al sacerdote, todas las cosas que pasan por nuestro interior. Y decírselo sabiendo que se lo estamos diciendo a Dios. Y que Dios es amor. Y que Dios es misericordia. ¿Cuántos hemos tenido la experiencia de tener mucho temor
ante un pecado, ante una realidad que estamos viviendo. Y llegamos allí a ese encuentro de amor, a ese encuentro de misericordia. Y salimos plenos, como livianos, renovados, nuevos. No es fácil. Y en ninguna parte nos han dicho que es fácil confesarnos. Y lo que tenemos que meternos en la cabeza es que cuando yo me confieso, no me estoy confesando con ningún hombre. Me estoy confesando con Dios. Es que con frecuencia se nos dice, es que yo ¿por qué me voy a confesar con un hombre que es igual de pecador que yo o más pecador que yo? Porque allí el ministro no es un hombre, es Cristo Jesús que viene, toma posesión de nosotros y Él es el que actúa, Él es el que absuelve, Él es el que nos perdona. Hay que tener mucho cuidado. El sacerdote me absuelve de lo que yo le diga, mas no de lo que yo me guardo. ¿Cuántas veces hemos hecho una mala confesión por eso? Porque es tanto nuestro miedo que nos reservamos algún pecado. Entonces decimos lo demás y ya con eso calmamos nuestra conciencia. La confesión no quedó bien hecha. Porque voy a cometer un doble pecado. Estando en pecado voy a seguir comulgando. Entonces no se nos olvide, la absolución que a mí me la dan de acuerdo a lo que yo dije. El sacerdote no puede entrar en nuestro interior a mirar si se nos quedó algo o si escondimos algo. Una cosa es que se nos olvide decir alguna falta y que lo que tenemos que hacer es que lo antes posible, cuando lo recordamos, buscar nuevamente el sacramento y decirle al sacerdote: la última vez hice una mala confesión, se me olvidó esto. Pero nosotros muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Y entonces lo que vamos haciendo es ir acumulando, ir acumulando, ir acumulando. Y no podremos. Porque a medida que vamos acumulando, va siendo peor para la próxima vez. Lo mejor que podemos hacer nosotros para evitar esas situaciones es confesarnos con frecuencia. Yo me voy a confesar hoy públicamente. Yo antiguamente me confesaba muy poco. Y aun siendo sacerdote, me confesaba muy de cuando en cuando. Y recuerdo que en alguna ocasión escuché yo al Papa San Juan Pablo II decir que él se confesaba todos los lunes. Y yo decía: por Dios, ¿cómo es posible que se confiese todos los lunes? ¿Pero de qué me voy a confesar yo todos los lunes? Si yo hago un recorrido hacia atrás, yo digo: hace tantos días no cometo falta. No. Todos los días fallamos. En cosas no tan graves, pero que se van acumulando. Es como cuando
nosotros no hacemos bien el aseo de un elemento y él va acumulando allí el mugre, el mugre, el mugre, el mugre. Cuando cualquier día decimos, vamos a hacerle limpieza en grande, sabemos lo que nos cuesta, porque ya tiene mucho acumulado. Pues eso nos pasa en nuestra vida. Por eso, entre más frecuente nos confesemos, va a ser mucho más fácil para nosotros y vamos a tener más facilidad para entregar nuestro pecado a cambio del amor y de la misericordia de Dios. Es necesario que nosotros amemos el sacramento de la misericordia de Dios. El Papa terminaba esa catequesis de la penitencia y la reconciliación haciendo una pregunta. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Y decía, no conteste, cada uno piense. 2 días, 2 semanas, 2 meses, 2 años, 20 años. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Miremos cada uno de nosotros. ¿Cuánto hace que no nos confesamos? Busquemos el sacramento. El mejor pasaje bíblico que tenemos nosotros para entrar dentro de ese contexto del sacramento de la penitencia, de la reconciliación, la parábola del hijo pródigo. Un hijo que quiere regresar, no como hijo, sino como siervo. Cuando regresa, se encuentra con el Padre y va a empezar a justificarse por todo el mal que él ha hecho. Y el Padre ni lo escucha. Lo abraza, lo besa y hace fiesta. Esa es la realidad del sacramento de la penitencia. Lo dijimos en las primeras catequesis. El mejor examen de conciencia es los mandamientos. Cojamos los mandamientos, repasemos los mandamientos. Miremos en qué estamos fallando. Busquemos al sacerdote y digámosle, me quiero confesar. Dentro de 10 días celebraremos Pentecostés, solemnidad del Espíritu Santo. Qué bueno que al terminar la Pascua con esa solemnidad de Pentecostés volviéramos a estar reconciliados, confesados. Que cuando nos llegue la efusión del Espíritu Santo, nos llegue en plenitud, porque estamos confesados, porque estamos llenos de la misericordia de Dios. Y solamente cuando yo soy perdonado, soy capaz de perdonar al otro. Recordemos lo que tantas veces hemos dicho. Nadie da de lo que no tiene. Eso es lo que necesitamos hacer. Dar. Dar de lo que recibimos de Dios. El que tiene mucho amor, mucho perdona. Y para yo poder perdonar a mis hermanos, tengo que llenarme del amor de Dios.
de la misericordia de Dios. Y eso solamente lo consigo a través del sacramento de la penitencia. Vamos a pedirle al Señor para que Él nos ayude a buscar siempre su misericordia. Y que así lleguemos avergonzados, que así no queramos mirarlo a la cara, sabiendo que Él conoce lo que tenemos guardado en nuestro corazón, nos dé su perdón y su misericordia. Y con humildad nosotros recibamos ese amor y esa misericordia, para que transformados en hombres y mujeres nuevos, podamos aspirar a gozar del reino de los cielos. Una feliz tarde para todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.